Gracias por estar con nosotros en quienique.com. Hoy, Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, está con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, es un placer tener una mujer que tiene tanta experiencia en el mundo europeo y ahora también en Colombia, ¿o no, embajadora? Efectivamente, muchas gracias Daisy por esta oportunidad de estar aquí en Quién y Qué para compartir un rato sobre lo que es la Unión Europea y sobre lo que estamos haciendo aquí en Colombia y sobre el trabajo tan importante que está haciendo también Quién y Qué aquí en Bogotá y en los territorios con el periodismo digital. Bueno, cuando digo que la embajadora conoce Colombia, me sorprende previamente a esta entrevista oír los sitios que ha visitado, porque ellos están en un tema muy importante, acompañaron el proceso de paz durante todos los diálogos y los acuerdos en La Habana, pero también están ahora en la implementación de la paz. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de esta segunda parte que ha tenido tantas dificultades? Sí, efectivamente, nadie pensó en realidad que la implementación del proceso de paz iba a ser un proceso sencillo. Lo hemos visto en muchas otras zonas de conflicto donde sí la negociación ya es un proceso de una gran complejidad. La implementación es todavía más complicado, es necesario que haya un compromiso político importante, pero también un compromiso de la sociedad. La construcción de paz no es un ejercicio, una responsabilidad que corresponde solo al gobierno, es una responsabilidad de toda la sociedad y es una responsabilidad también que desde la comunidad internacional tenemos también nuestra parte de responsabilidad en acompañar a los países, acompañar a las sociedades, acompañar a los gobiernos en esta implementación. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Yo diría, la voluntad y el deseo de paz que he visto en los territorios. En estos territorios que tanto han sufrido de la violencia, destacaría también a las mujeres, estas mujeres que han sufrido la violencia de una manera desproporcionada, la han sufrido muchas veces desafortunadamente en sus propios cuerpos, pero también en la pérdida de familiares, en la pérdida de padres o de esposos o de hijos, cómo ansían la paz, cómo buscan la no repetición, también cómo buscan la verdad. Pero y sobre todo cómo están estos campesinos y campesinas en estas zonas un poco olvidadas de Colombia, comprometidos con avanzar con la paz y deseando que realmente se asiente este proceso de paz. Habiendo pasado tantos años en la Unión Europea, me imagino que conoce mucho la idiosincrasia de países como el nuestro, donde las cosas se vuelven muy conflictivas desde el punto de vista político, porque una es la realidad de estas comunidades que sufrieron digamos, el conflicto colombiano y otra es la parte política de un país que se dividió en dos, los que quieren y los que no quieren la paz. ¿Cómo ve un europeo y sobre todo una embajadora una situación tan difícil? Efectivamente vemos un fenómeno de polarización, pero primero no es un fenómeno exclusivo de Colombia, yo creo que es un fenómeno que estamos viendo en muchos otros países alrededor del mundo y no es un fenómeno, no es un fenómeno que sea alien a momentos de procesos de paz, ¿no? Los procesos de paz pues realmente provocan debates, provocan sensibilidades diferentes que mientras sean tratadas en un contexto de democracia, en un contexto de respeto, en un contexto de opiniones diferentes, de visiones diferentes, pero siempre con el respeto del otro y desde el diálogo, bueno, pues dan, digamos, son elementos del debate político, de un debate político sano. Lo que es necesario es que haya aquí una voluntad de construir, ¿no? Colombia ha sufrido mucho, Colombia ha tenido una violencia con esta guerrilla de más de 50 años, siguen procesos de violencia, siguen bandas criminales, hay muchos desafíos que tiene delante Colombia, tiene gente brillante, tiene políticos brillantes en todo el espectro
espectro político hay personas brillantes y nosotros sí que queremos pues, siempre hacer un llamado a las fuerzas políticas desde los puntos de vista diferentes, unirse también en la construcción de país, en la construcción de paz. Antes de los acuerdos de paz, Colombia tenía ya acuerdos con la Unión Europea, leía yo desde los años 80. ¿Qué hacían en esa época y qué diferencia hay con lo que están haciendo y qué resultados esperan encontrar? Bueno, pues por mí es muy sorprendente que parezca, nosotros llevábamos más de 20 años trabajando por la paz en Colombia. Empezamos a trabajar en el Magdalena Medio, Sí. Con alguien que es muy conocido en Colombia, muy comprometido con la paz, que es el padre de Rú. El Sí, claro. padre Francisco de Rú estuvo trabajando ya desde hace más de 20 años en el Magdalena Medio, construyendo paz desde las comunidades, construyendo paz desde los territorios, y ahí la Unión Europea estaba presente dando ya su apoyo. ¿Qué hacíamos también? Nuestra agenda, la paz es muy importante, tenemos una agenda Sí. también más amplia, tenemos un acuerdo comercial de libre comercio con Colombia, un acuerdo de libre comercio que firmamos hace 6 años, que lleva en implementación 6 años, y me gusta mucho destacar que ha traído muchos beneficios, pero sobre todo está permitiendo diversificar la oferta exportadora colombiana hacia Europa y en particular está beneficiando al campo colombiano. Las exportaciones agrícolas de Colombia hacia la Unión Europea han crecido en los últimos 6 años más de un 40%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aceite de palma, estamos hablando de aguacate Hass, estamos hablando de flores, estamos hablando de todos estos productos que vienen del campo y que están apoyando a este desarrollo inclusivo y sostenible de esta gran riqueza que tiene este país en su geografía y en su naturaleza. ¿Qué hacemos también? Trabajamos mucho para promover la equidad de género. En este año en particular estamos como Unión Europea presidiendo la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. ¿Qué queremos? Primero, reconocer que se trata de un objetivo político dentro de la Unión Europea para nosotros mismos. Tenemos que mejorar en igualdad de género y por eso forma parte también de lo que es nuestra agenda con los países terceros a nivel político y a nivel de cooperación. Hemos tenido visitas de muy alto nivel para el tema de paz, seguridad, mujeres, paz y seguridad. Muchos encuentros con la vicepresidenta, que está muy comprometida con la agenda de género en temas de empoderamiento político, empoderamiento económico, lucha contra la violencia sexual, Sí, que es que terrible. es terrible. Estamos trabajando también mucho con personalidades colombianas influyentes, mujeres colombianas que quieren realmente también cambiar, contribuir a este cambio hacia una mayor igualdad de género. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con Alejandra Borrero, hemos trabajado con Casa E, también en estos movimientos que no aprendí yo aquí, ni con el pétalo de una rosa, que es una preciosísima expresión que dice mucho sobre Si a una mujer no se la toca exactamente, ni con el ni pétalo de una rosa. con el pétalo de una rosa. Pero aquí, Sí. Bueno, desafortunadamente es un flagelo que compartimos muchos sí. países, O sea, realmente la situación en Colombia es muy complicada. Yo diría también, porque leía incluso ayer unas cifras muy duras de la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes, violencia y violencia sexual, y yo creo que es un área donde tenemos que trabajar mucho y donde Colombia puede contar con el apoyo de la Unión Europea. Y luego también trabajamos mucho en temas de derechos humanos y en temas ahora estamos definiendo y estamos trabajando en una agenda muy importante medioambiental. La riqueza medioambial que tiene Colombia. Colombia es extraordinaria. Estamos con una agenda con el ministro de Ambiente, en una agenda de apoyo a parques nacionales, en una agenda de lucha contra la madera ilegal, en una agenda de
economía circular, la economía de uso y reuso, no de tirar. Entonces tenemos ahí una agenda muy amplia con el gobierno, apoyando los esfuerzos del gobierno para preservar este planeta, Mm. que es de Nuestra casa todos. común, como dice Exactamente. el Papa Francisco. Hay un tema que me llama mucho la atención con respecto al trabajo que ustedes hacen en derechos humanos con lo que está viviendo Colombia, lo que está pasando justo en estos días con las comunidades indígenas, los líderes. Este no es un tema solo de esta época, de este gobierno, es un tema que comenzó, que lleva muchos años y que se acendraó con los acuerdos de paz. Exactamente, ustedes trabajan en protección o por lo menos en vigilancia frente a las comunidades que tienen líderes en riesgo. El tema de los asesinatos, amenazas contra los líderes sociales, contra los defensores de derechos humanos, es un tema al que le damos una gran prioridad en nuestra agenda con Colombia. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce primero en apoyos específicos por parte de la Unión Europea a organizaciones de la sociedad civil y a líderes sociales para que puedan ejercer sus funciones. A través de diferentes convocatorias hay apoyos, digamos, de subvenciones específicas. Esto por un lado. Segundo, yo diría que más importante también es un apoyo político. O sea, nosotros en nuestro diálogo con las autoridades colombianas, ahora y con el gobierno precedente, siempre discutimos del tema, siempre ponemos sobre la mesa la preocupación compartida. Y yo sí quiero aquí insistir en que reconocemos la preocupación del gobierno y la voluntad del gobierno de tomar medidas decisivas para evitar los asesinatos contra los líderes sociales. Pero ¿qué tanto los Sí. escuchan realmente? Porque uno siente que como que sí, más allá de lamentarnos, ¿qué política tendríamos que asumir? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Y cómo puede la Unión Europea apoyarnos? A ver, voy un poquito a terminar un poco con la pregunta anterior. ¿Qué hacemos? Lo Ya. tratamos a nivel político, diplomático con el gobierno, nuestro diálogo, y tenemos un diálogo específico con el gobierno sobre un diálogo específico de derechos humanos, que lo tuvimos hace un par de meses. Y luego también dos elementos muy recientes por la situación que hay actualmente. Uno es que acabamos de adoptar un apoyo a la Fiscalía, un apoyo a la Unidad Especial de Investigación Sí. de la Fiscalía para que pueda beneficiarse de mayores equipamientos de presencia en el territorio, es decir, que la Fiscalía pueda estar más presente, pueda llegar a las escenas del crimen más rápidamente y pueda procesar las informaciones más rápidamente, y también con el objetivo no solo de identificar a los autores materiales, sino de buscar a los autores intelectuales y sobre todo apoyar el trabajo de la Fiscalía en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y de los grupos que están detrás de estos asesinatos. Esta es una parte, un apoyo muy concreto que acabamos de adoptar y que firmamos muy recientemente con el fiscal encargado, y también estamos ejerciendo una campaña, poniendo en marcha una campaña muy fuerte contra la estigmatización de los líderes sociales. Los líderes sociales y los defensores de derechos humanos juegan en toda sociedad y en toda democracia un papel fundamental. Gracias a ellos se oyen voces que piden mejoras, que piden cambios, que sea sobre los cultivos ilícitos, que sea sobre el papel de la mujer, que sea sobre las tierras. Todos estos temas son estas personas, estos líderes y estas lideresas que están alzando su voz y, como estamos viendo, a riesgo de sus propias vidas, y que juegan un papel fundamental. Y por ello hemos lanzado también una campaña entre todos los países de la Unión Europea que están aquí presentes en Colombia, una campaña en las redes sociales que se titula numeral Defendamos la Vida. Entonces estamos sumando esfuerzos también a la campaña lanzada por Daniel Samper, a todas las otras campañas. Queremos contribuir a este proceso de no estigmatización. Me preguntabas, Daisy, por si los escuchan. si los escuchan. Bueno, yo tuve ayer la oportunidad de participar
en la reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad. La Comisión de Garantías de Seguridad es una comisión que se puso en marcha en los acuerdos de paz y que reúne bajo presidencia del presidente de la Nación, reúne a varias instancias del gobierno, Ministerio de Justicia, militares, policías, Ministerio de Defensa, también a los organismos de control, Procuraduría, Defensoría, todos representados al más alto nivel en esta reunión de ayer, y también a dos representantes de la sociedad civil, una representación específica también de mujeres, que se ha venido a establecer ahora, y tres expertos independientes que asesoran a la comisión sobre cómo avanzar en este gran desafío. Hay problemas estructurales sobre el terreno. Yo creo que los conocen los colombianos mucho mejor que los conozco yo. Hay toda una serie de problemas estructurales. Ayer observamos que se están haciendo progresos importantes, que se están haciendo progresos en materia de protección individual y comenzando cada vez más también hacia la protección colectiva, que es muy importante y que además en muchos casos, por ejemplo, en las comunidades indígenas, las medidas de la Guardia Indígena, ellas mismas son medidas que pueden contribuir a dar algunas garantías mayores a los líderes sociales. También hay mucha más acción por parte de la Fiscalía. También yo creo que uno de los grandes temas es aquí atacar la impunidad. Hay que buscar a los autores materiales, a los autores intelectuales para llegar al desmantelamiento de las organizaciones. Escuchamos también por parte de la policía cómo hay una serie de organizaciones que ya se han desmantelado, pero cómo se van buscando ataques a las organizaciones desafortunadamente muy poderosas que hay, y cómo este trabajo conjunto de los diferentes actores tiene también que integrarse la escucha a la sociedad civil. Entonces, ¿qué tienen los propios líderes? ¿Cómo buscan esta protección? ¿Qué tipo de protección colectiva? Oímos mucho de la sociedad civil, la protección colectiva. Entonces es muy importante efectivamente que este diálogo entre el gobierno, los organismos de control y la sociedad civil se lleve a cabo como se llevó ayer en la Comisión de Garantías de Seguridad, se lleve a cabo en mesas técnicas sobre el territorio, y que haya realmente un diálogo para que el gobierno y las diferentes organismos del Estado comprendan mejor cuáles son las necesidades y las demandas desde la sociedad civil, y también comprenda la sociedad civil cuáles son los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el gobierno. Señora embajadora, usted va a acompañarnos este fin de semana a Leticia, a un taller. ¿Qué espera contarles a las personas de un departamento tan lejano, no solo geográficamente, sino también en ayuda, en atención? ¿Qué espera contarles y qué les quiere decir de cómo contribuye la Unión Europea a acercarlos? Sí, bueno, yo diría, primero queremos decirles, y me gustaría decirles a las personas que estén allí, primero que pensamos en ellos, que son importantes para la acción de la Unión Europea aquí en Colombia, que viven en un lugar excepcional. Yo creo que yo no lo he visitado todavía, pero quiero aprovechar esta oportunidad para ir a conocerlos, a conocerlas a las personas y también a conocer su naturaleza, que somos conscientes de los desafíos, que somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, que este gobierno tiene una agenda de equidad, de romper brechas de desigualdades económicas, de desigualdades sociales, que nosotros apoyamos, y que en este apoyo articulado por el gobierno desde la Unión Europea estamos trabajando también en el Amazonas, con las comunidades indígenas, en los parques nacionales, en negocios verdes, pues para apoyar estos esfuerzos de las propias poblaciones, para empezar, y respaldar los esfuerzos del gobierno para, como digo, promover un desarrollo
sostenido y un desarrollo inclusivo, inclusivo económica y socialmente y sostenido y sostenible medioambientalmente, y no hay mejor lugar para hablar de la sostenibilidad medioambiental que desde el Amazonas. En el Amazonas, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, señora embajadora. De verdad, escucharla, piensa uno que el mundo puede cambiar. Europa es un continente que ya sufrió 2 guerras y tenemos que aprender de ustedes. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo que hacemos con los talleres regionales. Esperamos tenerla de nuevo aquí en Quién y Qué. Soy yo la que les agradece la oportunidad que me dan de ir a Leticia, de ir al Amazonas y de conocer también yo un poco mejor todos estos esfuerzos que se están haciendo desde el periodismo digital, desde los medios y con mujeres realmente emprendedoras y, como digo yo mucho, berracas en este país, que tienen una gran capacidad de transformar y con quienes estamos trabajando muy estrechamente. Muy bien, yo creo que he aprendido una de las expresiones que más nos identifica a los colombianos, la berraquera. Bueno, los esperamos en otra oportunidad, volveremos a entrevistar a nuestra querida embajadora y recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.